Cuando los servicios de emergencia acuden a un siniestro, nunca saben qué se van a encontrar. De hecho, el protocolo de actuación indica que mientras se desplazan al lugar del aviso, irán recibiendo información desde la central de emergencias que ha solicitado su intervención, porque todo el tiempo ganado en llegar puede suponer que un herido viva o muera. Para que la respuesta sea efectiva, los profesionales deben estar bien adiestrados, contar con los medios necesarios en su intervención y mantenerse al día con prácticas, así como ampliar sus conocimientos en la evolución de nuevas técnicas y materiales a utilizar. En un parque de bomberos, el turno de trabajo se emplea en mucho más que en esperar a que suene la sirena. Parte nuestra, de nuestro trabajo diario, cuando pasáis por delante del parque de bomberos, pues a veces dicen, ¿qué hacéis tanto rato? Pues estamos precisamente evaluando, manteniendo, probando todo este material todos los días. Cualquiera que viva cerca de un parque de bomberos verá ese trajín que nos traemos y es todos los días se hace una evaluación, se prepara, se revisa y se pone a prueba todos los equipos que tenemos. Entonces, bueno, es un poco barullo, ¿no? de motores, por eso, porque aunque el del día antes lo haya hecho, pero yo necesito saber que está bien. Los bomberos de Valladolid cuentan con un equipo de personas especializado en realizar rescates en accidentes de tráfico, para lo que disponen de un camión específico con todo el material necesario. Si alguien no conoce bomberos, cuando pasa por delante de un parque de bomberos dicen, ¿para qué queremos tantos camiones? Bueno, pues cada camión va enfocado o es específico para un tipo de siniestro, ¿no? Hay vehículos que son para trabajos en altura, hay vehículos que son trabajos forestales, vehículos que son trabajos rescate, como en este caso en el accidente de tráfico, incendios, ¿no? Pues nuestra preparación va, primero, un equipo, necesitamos unas herramientas específicas para trabajar en el accidente de tráfico. La gente entiende bomberos muchas veces por las películas, se crea ese mito, entonces cuidado con el coche que va a explotar, es muy difícil que un coche explote, no es imposible, pero es difícil, ¿no? Siempre vais a cortar con radiales, con sierras, no, cada vez utilizamos, eso no se utiliza nada más que puntualmente, a lo mejor para cortar un petril de una guardarraíl, de una autovía o algo así, ¿no? Casi siempre el equipo principal con el que nosotros trabajamos en lo que es el corte, otra cosa es la estabilización, que estabilizar pues son cuñas, puntales, estabilizar una estructura. Es el equipo hidráulico, es un equipo hidráulico que no crea chispas, que tiene gran potencia. Entonces ese equipo tiene que estar muy enfocado a la evolución técnica del vehículo de hoy en día. Claro, hay equipos hidráulicos que no nos sirven para hacer cualquier tipo de corte. Pues por eso las inversiones en los parques de bomberos son caras, ¿no? Porque sí que es cierto de que los coches cada vez son mejores, pero nosotros tenemos que ir un poco a la par con nuestro material. Entonces ese es el material principal, el equipo hidráulico. A partir de ahí tenemos otro tipo de equipos que también se utilizan, como puede ser puntualmente una radial, como puede ser una sierra de sable, una sierra para hacer cortes. Son más ruidosos, más molestos, pero a veces más rápidos. Hay ciertas estructuras que esto no nos permiten, vehículos de nueva generación. Tenemos también equipos, cojines neumáticos, ¿no? Pues de gran potencia, dependiendo de lo que hagas. Pero principalmente son cizallas, separadores de tipo hidráulico. Los bomberos se ocupan de un amplio abanico de intervenciones. No es lo mismo apagar un incendio que extraer un herido de un accidente de tráfico, o trabajar en altura, o cualquier otro tipo de siniestro de los muchos que atienden. Por tanto, los bomberos tienen que tener una amplia formación, aunque luego, de forma individual, cada bombero la oriente hacia un grupo determinado. Dentro de bomberos, aquí en Valladolid, tenemos diferentes tipos de formación. Una formación de nuevo ingreso, que son cuando entran los bomberos nuevos, ahí se les dan las pautas básicas de conocimiento de las herramientas, de las técnicas básicas, el ABC o lo que sería un bombero infantil, ¿no? Lo que tiene que saber un bombero. A partir de ahí, una vez que se incorporan dentro del servicio, se integran dentro de lo que es la dinámica normal
en la que también tenemos otro tipo de formación, una formación diaria, que es la que todos los días cualquiera que pase por el Parque de Bomberos nos verá hacer maniobras, tanto teórica como práctica, y estamos trabajando en ello, un poco actualizando en el día a día todas esas técnicas que tenemos que saber. Otra formación un poco más específica, que se suele hacer 1 o 2 veces al año, enfocada pues, a aquellos temas más concretos o que ha habido una evolución técnica o algo así, ¿no? Y luego ya otro tipo de formaciones que son más voluntarias, más de gente que con inquietudes peculiares en algún tema, pues bueno, pues que lo trata. ¿Y cómo es la preparación específica para el grupo de rescate en accidentes de tráfico? ¿A qué atienden? ¿Qué deben aprender? En el día a día, que es la que, por así decir, los bomberos cuando ya estamos trabajando incorporados hacemos, pues tenemos una parte teórica en la que revisamos y contamos toda la evolución técnica que ha habido, y una parte práctica que cogemos coches que a través de Policía Municipal, de Desguaces, en este caso Desguaces Velázquez colabora con nosotros, se pone a nuestra disposición una serie de vehículos. Nosotros proponemos una serie de prácticas basadas en la experiencia, en los accidentes que hay, y cada bombero practica esas técnicas ahí, tanto de corte, de excarcelación. El mundo del automóvil está en constante evolución. Diferentes tipos de combustibles, vehículos eléctricos, híbridos, etc. Es mucho el abanico que hay que cubrir para poder conocer las características de cada vehículo. Por eso es tan importante la denominada hoja de rescate. Una de las cosas que nosotros hacemos dentro del análisis de riesgos es ver los riesgos específicos de cada vehículo al que nos enfrentamos. Y no es de un modelo, o sea, no me vale el modelo general de la marca Renault, cada vehículo en concreto, ¿no? Por las modificaciones que tú has solicitado en la adquisición de ese vehículo. La única manera de conseguir yo saber dónde están esos riesgos, una de dos, es desguazando el coche. Cuando yo llego al accidente, un bombero se dedica a desmontar para ver dónde están todos esos riesgos, o tener un documento en el que yo me utilice para poder ver ese tipo de riesgos, ¿no? Y ya ir un poco sobre aviso de lo que hay. Ese documento es lo que bien dices, la hoja de rescate. La hoja de rescate, nosotros abogamos porque cada ciudadano tenga su hoja de rescate en su vehículo, descargarla y ponerla en el parasol. Es más, a nosotros nos gustaría que fueran los concesionarios, que es un poquito lo que nos da un poco de pena cuando vamos a los concesionarios y preguntas por la evolución técnica de sus vehículos, el que muchos concesionarios no la conocen. Entonces la hoja de rescate sería bueno que cuando yo adquiero un coche, el propio concesionario la imprimiera. Total, es una impresión de una hoja, no es más, ¿no? ¿Qué nos dice esa hoja de rescate? Nos va a decir dónde tienen los riesgos ese vehículo de cara al rescatador, al bombero, dónde puede cortar y dónde no puede cortar, qué tipo de combustible tiene. O sea, toda una serie de ventajas a la hora de yo llegar al accidente y ganar tiempo. 2 segundos en un accidente de tráfico pueden ser vitales, ¿no? Entonces yo cuando llego al accidente de tráfico necesito conocer la hoja de rescate. Es cierto de que tengo tecnologías que a mí me facilitan, pero voy a perder tiempo buscando. Yo llevo también en la tablet que llevamos en los vehículos, en el propio teléfono móvil, diferentes aplicaciones en las que puedo acceder a eso, pero voy a tardar en buscar el tipo de vehículo. En un accidente de tráfico hay muchos colectivos trabajando. ¿Cómo se sabe cuál es la labor de cada uno y cómo se coordinan? Nuestra misión principal es evitar riesgos a mayores de los que ya se han producido, facilitar el rescate sobre todo al equipo sanitario y organizar todo para que la extracción de los ocupantes cuando han sufrido lesiones pues sean con las mínimas lesiones en el caso de que se hayan producido y no producir más, claro. Nosotros siempre damos las pautas del PAS, ¿no? Proteger, alertar y socorrer. La primera pauta que tienen que hacer todos los bomberos nada más llegar, que tendrían que hacer todos los ciudadanos en el accidente, primero es proteger. Antes de nada vamos a proteger, vamos a señalizar, por eso el uso de los chalecos, el uso de los triángulos, pues nosotros también utilizamos conos, utilizamos señalización luminosa. En el caso de que estén las fuerzas de seguridad, Guardia Civil, Policía Local, con nosotros, pues bueno, ese trabajo casi lo van a hacer ellos, ¿no? Ya está la siguiente parte, que es alertar con qué medios vamos a trabajar entre nosotros y con otros servicios, sanitarios, fuerzas de seguridad, y el último, que es socorrer a la víctima, pues lo mejor que se pueda. Muchas veces los pasos son simultáneos, ¿no? O a la vez los hacemos. Entonces, cuando llegamos al accidente de tráfico, una vez hemos protegido, estabilizamos los vehículos,
que es minimizamos los riesgos, hacemos una evaluación de la escena, de todos los riesgos que puede haber, porque no solo son los riesgos que se han producido dentro del vehículo, hay riesgos externos, riesgos de combustible, mercancías peligrosas, electricidad en el caso urbano contra una farola, electricidad en los vehículos de nueva generación, los tipos de combustible, una fuga de gas, bueno, pues todas estas cosas que se evalúan. Luego simultáneamente todo el equipo de trabajo va haciendo diferentes labores. Una vez protegido todo eso, ya es el trabajo en sí de lo que es el vehículo, ¿no? Los ocupantes del vehículo, la evolución de las lesiones que puedan tener. Nosotros casi siempre que vamos a trabajar, entender que vamos a trabajar siempre como que fueran lesionados graves, aunque aparentemente no tengan ninguna lesión, nosotros no sabemos cómo se ha producido el impacto, entonces siempre vamos a considerar un impacto de alta velocidad y vamos a trabajar como accidente grave. Y una vez ya con el trabajo, dependiendo de las lesiones que tenga o que preveamos, siempre en compañía con los sanitarios, que son los que nos van a dar un poco las pautas, ¿no? Y a partir de ahí, pues trabajaremos lo mejor posible en el rescate de esa víctima. Un trabajo cada vez va tomando un poquito más relevancia lo que es el apoyo psicológico o el acompañamiento empático a la víctima, y en eso, bueno, pues es un trabajo que día a día lo estamos trabajando también. Convivir es respetar. Ayuntamiento de Valladolid. Cuando te enfrentas a una meteorología impredecible, ¿cómo puedes protegerte ante el peligro? Michelin ha creado Cross Climate, el primer neumático capaz de hacer frente a condiciones meteorológicas cambiantes gracias a sus prestaciones revolucionarias. Con la innovación de Michelin Cross Climate estarás siempre preparado, haga el tiempo que haga. Michelin, la mejor forma de avanzar. Imagina que te encuentras con tu yo de 16 años. ¿Qué diría de ti? He cambiado mucho. ¿De tu trabajo? ¿De tu dieta? ¿De tu coche? ¿Listo? Haz que se sienta orgulloso. Nuevo CLA Coupé. Tú defines las reglas. Lo mejor de este verano hubiese sido poder contarlo. El accidente de tráfico es una de las experiencias más traumáticas que una persona puede vivir, y sin embargo son miles de personas las que lo sufren anualmente en nuestra sociedad. Nos pondría los pelos de punta si en vez de datos numéricos en una tabla o estadística leyéramos un poco de la biografía de cada uno de esos afectados y las consecuencias emocionales que han sufrido ellos y sus familias, sus amigos, sus compañeros de trabajo y los profesionales que intervienen en esos accidentes, o las horas vacías que dejaron en el camino cada uno de los fallecidos. De todos es sabido que las estadísticas se pueden elaborar y maquillar de mil maneras, pero hay datos objetivos que nos muestran la crueldad de lo que estamos hablando. Los casi 9.000 fallecidos del año 1989 en nuestras carreteras y poblaciones debido a accidentes de tráfico es un dato objetivo, como también lo es la cifra de las 1.128 personas que dejaron la vida en el año 2013 o las 1.137 del año 2014, y hemos de dejar claro que no son números, son personas. Personas a las que otras personas tratan de salvar, individuos que se preparan diariamente para intervenir en un escenario al que llegan como actores principales de una función que en cada actuación le cambia la escena y para la que necesitan estar muy cualificados. Por suerte, los bomberos nos tenemos que formar imaginándonos las cosas. Digo por suerte, porque por suerte no hay tantos siniestros como para estar todos los días sabiéndolo hacer todo, ¿no? Si todos los días tuviéramos accidentes de tráfico, no necesitaríamos hacer práctica, ya lo haríamos en el... Por eso digo que por suerte no tenemos todos los días accidentes de tráfico en el que aprendas en la calle, aprendes aquí, igual que, yo que sé, mercancías peligrosas.
Ojalá no tuviéramos ningún siniestro en Valladolid de mercancías peligrosas en muchísimos años, pero yo tengo que prepararme. Es verdad que yo no sé si aquí pasan o no pasan camiones cargados con amoníaco, que sí que pasan, pero tengo que saber cómo utilizar. No todos los días vuelca un camión y todos los días, pues mejor, pero tengo que saber cómo actuar en él. Entonces, o lo hago en prácticas y en formación mía, o no hay manera de que luego, el día que ocurra, se trabaje en condiciones. El texto que ha servido de introducción a este reportaje pertenece al libro escrito por 6 bomberos de Valladolid y publicado con motivo del 500 aniversario de su fundación. El ABC del rescate vial es un valioso manual de conocimiento y actuación, pero sobre todo se trata de un ejercicio de altruismo al compartir sus experiencias y conocimientos públicamente. Este trabajo se inició hace muchos años, exactamente en el mes de noviembre de 1997. Una madrugada de ese frío noviembre, se recibió en el parque de bomberos un aviso de accidente de tráfico. En ese accidente fallecieron en zona urbana, muy cerca del parque de bomberos, Santi y Nuria, una pareja joven de 21 años de edad. Al volver hacia el parque, la impotencia se les veía en la cara a los bomberos, unas con lágrimas retenidas, otras con la ira marcada. Ese día analizaron su intervención y la conclusión fue clara y unánime. No estaban preparados para este tipo de rescates, les faltaba formación, les faltaban medios. Ese mismo día, un grupo de inquietos bomberos decidió buscar los medios para conseguir esa formación para todos ellos y para su servicio. Tuvieron la gran suerte de iniciar el camino al mismo tiempo que lo comenzaban sus compañeros de emergencias sanitarias de SACIL, hasta entonces el 061. Ese grupo inicial y algún agregado más, durante años, recorrieron desguaces, concesionarios, talleres, fábricas de automóviles y componentes, centros de investigación, hospitales, asistieron a jornadas, cursos o campeonatos, todo relacionado con el accidente de tráfico. Han sido docentes en Castilla y León, Cantabria, Asturias, Madrid o Galicia, y donde más han aprendido ha sido compartiendo con sus compañeros en cada curso sus experiencias y métodos, y sobre todo en cada visita que hicieron a alguna de las víctimas de los accidentes en los que intervinieron. En estos años han practicado, cortado, separado, investigado en más de 1000 coches, muchos camiones y varios autocares, y la conclusión es que no hay un accidente igual, ni se puede elaborar un procedimiento fijo para dar una respuesta adecuada. Nosotros casi siempre que vamos a trabajar, entender que vamos a trabajar siempre como que fueran lesionados graves, aunque aparentemente no tengan ninguna lesión, nosotros no sabemos cómo se ha producido el impacto, entonces siempre vamos a considerar un impacto de alta velocidad y vamos a trabajar como accidente grave, siempre en compañía con los sanitarios, que son los que nos van a dar un poco las pautas, ¿no? Y a partir de ahí pues trabajaremos lo mejor posible en el rescate de esa víctima. Un trabajo cada vez va tomando un poquito más relevancia lo que es el apoyo psicológico o el acompañamiento empático a la víctima, y en eso, bueno, pues es un trabajo que día a día lo estamos trabajando también. Acompañamiento empático, tratamiento psicológico, materias cada vez más implantadas en la atención a las víctimas de accidentes traumáticos, pero ¿quién trata a los rescatadores? ¿Cómo afrontan ellos estas situaciones y sus secuelas? Hablo un poco a título personal, experiencia también de todos los años que llevo, pero a título personal, el trabajo más grande psicológicamente conmigo lo han hecho los compañeros. Si no es por los compañeros en el día a día, hay veces que es difícil llevar. Nosotros cuando damos charlas o cuando damos algún curso de formación siempre pongo un ejemplo que es real, es verídico. Un bombero, para prepararse a bombero necesita mucha inversión, tanto en tiempo como en dinero, esfuerzo, porque conseguir una plaza de bombero es costoso. Ahora mismo tenemos unas oposiciones ahí delante que la gente que se está preparando lleva 4 o 5 años preparándose para esto. Cuando este bombero logra aprobar esa oposición, el bombero que te estoy hablando, logra aprobar una oposición además con el número 1 de su promoción, entra a trabajar con la ilusión de trabajar en el trabajo de su sueño, de su vida, que lo ha conseguido, un trabajo bonito, estable, y el primer día de trabajo después de toda su formación tiene la mala suerte de que ese día se produce un accidente de tráfico en el que participa en ese accidente de tráfico. Cuando llega el accidente de tráfico, todo lo que le habían contado no le sirve, técnicamente algo le sirve, pero emocionalmente no le sirvió de nada, porque lo que se encontró no tenía nada que ver con lo que le esperaba. Ese día decide que no quiere ser bombero, que no estaba preparado para eso, que lo deja.
bueno, pues ahí están los compañeros, el trabajo que tuvimos que hacer con él, que hoy por suerte eso es un gran profesional, es un bombero y además está dando formación en accidentes de tráfico, ¿no? O sea, daros cuenta, ¿no? Es decir, tiro por la borda todo lo que he preparado por lo que me he encontrado. Yo llevo 24 años de trabajo, he estado en muchísimos accidentes de tráfico y te podría decir cada uno de ellos. No los nombres de las personas, pero siempre que ha habido lesionados te podría decir cada uno de ellos. Los vehículos implicados, la gente que iba, qué ha ocurrido. O sea, es fastidiado. Y el trabajo más fuerte es con los compañeros. Por suerte ahora hay otro grupo de asociaciones, Stop Accidentes, como por ejemplo, ¿no? Que sí colaboramos con ellos, en el que nos brindan su mano y decir, oye, aquí estamos, echar una mano de nosotros cuando queráis para ello. Con el paso de los años, ¿puede uno llegar a acostumbrarse a intervenir en este tipo de siniestro? No desconectas del todo, siempre se dice, bueno, te acostumbras. No, yo creo que no, y con los demás compañeros también he hablado de lo mismo, no nos acostumbramos nunca. Puedes normalizarlo, pero nunca te acostumbras. Cuando llegas allí, bueno... ¿Y cómo se afronta una salida de estas características? ¿Qué pasa cuando suena el teléfono y avisan de un accidente de tráfico? Valladolid es una ciudad tranquila, pero bueno, aproximadamente tenemos entre 5 y 12 salidas diarias, diferentes tipos de intervenciones. Alguna de ellas a veces es un accidente de tráfico. Cuando suena la alarma y que dicen por megafonía accidente de tráfico, si ves el movimiento ya se palpa. Ves las caras, ves cómo se accede al camión, ves dentro del camión, no es lo mismo ir a un forestal que a un accidente de tráfico, sí que se nota, ¿eh? Viendo todo lo que ven y con la experiencia que acumulan, ¿puede entender cómo se producen los accidentes? ¿Podrían evitarse muchos de ellos? Todos los accidentes yo creo que todos se pueden evitar, de una u otra manera. En el factor humano está en muchos de ellos. Y te da rabia cuando es gente que no tenía nada que ver con el accidente, además, o incluso los ocupantes, ¿no? Es decir, ¿por qué les ha tocado a ellos esto, no? Es verdad, los niños nos toca mucho más la fibra, yo creo que a todos, ¿no? Cuando llegas allí, pues muchas veces no sabes ni cómo comportarte. Y te da rabia el decir, la gente tiene un desconocimiento absoluto de lo que son los sistemas de seguridad de un vehículo. Y te voy a poner un ejemplo bien claro. ¿Cuántos vehículos tienen airbag? Hoy por hoy, todos los vehículos que salen al mercado tienen un airbag. El airbag, la gente tiene que saber que es incompatible el que un airbag se active con no llevar el cinturón de seguridad. Un vehículo que tenga airbag y que no tengas el cinturón de seguridad puesto, si el airbag por lo que fuera se activara, el impacto que te va a producir sin la retención del cinturón de seguridad puede ser mortal. Cuando vamos de emergencia, el reglamento de circulación nos permite tanto a taxistas como a vehículos de urgencia el no utilizar el cinturón y hacemos uso de ello. Entonces, sé que no todos, pero yo sé que hay a veces que el policía local y el taxista, cualquiera que está todo el día en la carretera, dice, pongo un clip en el cinturón para que no suene el tic-tic, que me está dando el aviso de que no llevo el cinturón, pero voy sin él. Si tengo un pequeño impacto, aunque sea 50 km/h, y salta el airbag, ese impacto puede ser mortal, solo por esa acción. Bueno, pues si eso es el profesional que está todo el día con el vehículo, ya no te cuento el resto de la población, lo poco que conocemos de nuestros sistemas de seguridad. Me gustaría que mucha gente estuviera en nuestras prácticas para que vean lo sencillo o lo débil que es un vehículo. Cuando vamos a 120, 130, 140 km/h por un vehículo en el que solo nos separa de los obstáculos una chapa de 0,3 milímetros, el que un pequeño hierro en la carretera se va a introducir hasta el más allá, nos daríamos cuenta de decir, oh, pues es que no voy tan protegido. Siempre hemos dicho que cuando nos metemos dentro de un vehículo parece que estamos totalmente aislados del mundo, ¿no? Incluso el que se mete el dedo en la nariz parece que no le ve nadie en el coche, ¿no? Bueno, pues eso ocurre en la realidad y ocurre también con los sistemas de seguridad. Cuando vamos conduciendo un vehículo creemos que estamos aislados, que no nos va a pasar nada, y sí que pasa. Estamos muy cerquita de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Sería bonito que la gente estuviera en nuestras prácticas y que viera que realmente el coche es débil. Sí que es verdad de que los vehículos, cuanto más alta gama, son más seguros, pero no por tener un vehículo de alta gama estoy asegurado. No. Las pruebas, cuando decimos vamos a dar un euro en CAP 10 a un coche el más seguro, entendemos el más seguro del mercado,
y las pruebas se hacen a 68 km/h. El fabricante dice, a partir de 68 km/h yo no quiero saber nada, lo que ocurra es la realidad, ¿no? Eso lo tendría que saber. Lo tendría que saber el ciudadano por ahí cuando va conduciendo un vehículo, el que cuando se dice que no puede ir a 120 km/h no es porque sí, es porque a partir de unos ciertos riesgos, bueno, pues es un poco el factor suerte casi el que entra. Neumáticos Esgueva. Cuando tu seguridad depende de ellos, cuenta con nosotros. Neumáticos Esgueva, más de 25 años a tu servicio. Estamos en calle Topacio 21, Polígono de San Cristóbal. Neumáticos Esgueva. La movilidad está cambiando. Nuevo Corolla Hybrid. El mundo evoluciona. Autoinyección Bubar. Reparamos todo tipo de sistemas de inyección diésel y turbos. Disponemos de maquinaria homologada para diagnóstico, comprobación y reparación de equipos de nueva tecnología. Técnicos especializados en inyección y turbos de turismos, vehículos industriales, maquinaria agrícola, de obras. Estamos en carretera Salamanca, kilómetro 129. En esta tercera y última entrega que hacemos junto a los bomberos de Valladolid respecto a los accidentes de tráfico, hoy nos vamos a ocupar del aspecto psicológico, del trauma que supone verse inmerso en un accidente de tráfico, tanto para el que lo sufre como para los propios rescatadores. Uno de los mayores problemas que nos encontramos cuando vamos a un accidente de tráfico es el por qué ha ocurrido ese accidente de tráfico. Las personas se preguntan que por qué les pasa a ellos. Si bien es cierto que cuando tú cometes una imprudencia, vas borracho, un exceso de velocidad, siempre hay una causa detrás de ese accidente. Sin embargo, cuando eres tú el que te encuentras en un plano secundario con esa persona, es muy doloroso a nivel emocional y a nivel racional el poder explicar por qué te ha ocurrido un accidente, porque no hay una causa. Y cuando no hay una causa de un problema, de un percance, el curar y sanar emocionalmente todas esas heridas, nunca lo vamos a hacer. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando vamos en un vehículo, porque podemos provocar lesiones a terceros, aparte de las nuestras. De hecho, una de las funciones que nosotros hacemos cuando intervenimos en un accidente de tráfico es el apoyo psicológico. Tenemos una persona única y exclusivamente con el accidentado en todo momento preguntándole quién es, cómo se encuentra, si va con más gente y sobre todo haciéndole preguntas muy sencillas de a dónde vas, dónde trabajas, para intentar unir esa parte emocional y racional que tenemos en el cerebro. Cuando se produce un accidente de tráfico, la película que nosotros estamos llevando se rompe. Entonces tenemos que volver a retomar esa película para poder encontrar a esa persona y que luego cuando llegue a un psicólogo de verdad le pueda ayudar. Entonces, claro, hay una ruptura de la parte racional y la parte emocional. Entonces, con el apoyo psicológico intentamos volver a unir esas dos partes del cerebro para que la persona vuelva a tener una toma de tierra, saber dónde se encuentra, saber qué es lo que ha ocurrido y a partir de ahí empezar a trabajar. De hecho, una de las cosas que más se acuerda en un accidente de tráfico ya no es de que hayamos cortado, de que les hayamos sacado, es de que hubo una persona que en todo momento estuvo con ella, de que se llamaba Juan, de que se llamaba Alfredo. No saben quién es, porque no se acuerdan de él. De hecho, muchas veces luego vienen al parque preguntando por un tal Alfredo. No saben ni cómo es, ni nada, solo para darle las gracias. Y realmente ese apoyo, que en ese momento estás tú con él, lo agradece mucho.
una de las primeras pautas que nos apoyan, los indican los psicólogos de emergencias, es que la palabra tranquilo no podemos utilizarla. Tranquilo no puedes estar cuando has tenido un accidente, ves al compañero que tienes al lado desfallecido, oyes gritos, olores del airbag, derrames de gasolinas. No es una situación para estar tranquilo. Si tú vas la has encontrado, has tenido un accidente, ¿vale? Vamos a sacarte, somos profesionales, me llamo Javier y vamos a no tampoco tener un exceso de profesionalidad a la hora de contarla lo que vamos a ir haciendo, pero sí ir secuenciándola un poco para que colabore, ¿de acuerdo? De hecho, somos a lo que se va a agarrar, entonces tenemos que apoyarnos en eso. Entonces es importante un poco secuenciarla, las cosas que voy a ir haciendo para que pueda anteceder a lo que va a ocurrir, y la verdad que si no hay ningún problema a lo mejor de abuso de drogas o de abuso de alcohol, que se pueden encontrar incluso un poco más agresivos, la gente se pone a tu disposición sin ningún inconveniente. Si tuviésemos oportunidad de experimentar lo que es un accidente de tráfico y ver la sensación de cuando has explotado un airbag, a nivel auditivo puede que no escuchemos nada, muchas veces ese control, y realmente luego ellos no perciben las cosas que se hacen. Sí que sienten que se les metió una tabla por la espalda para poder deslizarles, sí que sienten que se les va a abrir una puerta, pero bueno, no tienen esa percepción como tal, como la que tenemos nosotros desde el exterior en un accidente como tienen ellos, no tienen ese control de la escena como tenemos nosotros desde fuera. Sí, nosotros desde el grupo de rescate de accidentes de tráfico hacemos un seguimiento, primero en el hospital, luego posterior a los meses en su casa, y al año o a los 2 años seguimos haciendo ese tipo de tratamiento. Y realmente el servicio de bomberos es de los pocos que mantienen ese contacto con los accidentados, y lo agradecen mucho, porque al fin y al cabo es la parte emocional la que dañamos, porque al fin y al cabo una rotura de pierna u otra lesión con el tiempo se acaba curando, pero la parte emocional esa perdura mucho más tiempo en el consciente. Te lo llevas encima. Sí, de hecho muchas veces pues tu mujer o tu madre, sobre todo, te preguntan qué tal el día y siempre le dices que bien, aunque haya cosas que te hayan afectado. Yo ahora, por ejemplo, tengo una niña de 4 años y cuando vas a intervenciones con niños te duelen mucho más, aunque sean tonterías, que se hayan pillado un dedo, pero sí que es cierto que el factor emocional está, y no te lo quitas nunca, Yo a veces estoy desayunando y de repente me viene a la memoria ese accidente u otros incidentes que ha ocurrido. Es algo que te acompaña, te acostumbras a llevarlo, pero sí que es cierto que todavía algún día te emocionas y te sale un poco la lagrimilla. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, no es el día a día de nuestro servicio, pero el primer día que trabajé tuve un accidente de tráfico a las 3 de la mañana y murieron 2 chavales de 20 y 21 años, venían por la avenida de Palencia, en el Berrocal, chocaron contra la parte de atrás de un camión, y es que tengo grabado lo que son los olores, los ruidos y las sensaciones táctiles que tuve de uno de ellos cuando le agarré la mandíbula. Entonces, en ese momento, tú quieres sacar todo lo que tienes dentro para poder ayudar, y realmente al fin y al cabo sin experiencia y sin conocimientos ninguno, lo que haces es tener una hiperactividad brutal y no hacer nada. De hecho, recuerdo que cuando acabó el accidente y se me bajó toda esa capacidad de abstracción, porque el cerebro afortunadamente tiene capacidad de abstraerse y entonces es capaz de trabajar, y a mí se me bajó esa barrera a los 30 segundos de terminar. Hay gente que le ocurre a los 3 meses, ¿de acuerdo? A mí me bajó a los 30 segundos y yo dije, dejo este trabajo, esto no es para mí, no valgo para ello. Y tengo dos recuerdos muy bonitos. Uno es de Pepe, compañero mío ahora del grupo de rescate, que vino por detrás con medio Marlboro que estaba fumándose y me le dio. Yo llevaba 2 años sin fumar para preparar la posición y cogí el cigarro y me le fumé como que eso fuera un salvavidas, ¿de acuerdo? Y al día siguiente, Ove, también amigo y compañero mío, pues me llamó por teléfono, porque sí que es cierto que al día siguiente necesitaba estar solo. No podía estar con nadie, necesitaba replantearme muy bien dónde estaba y a lo que me enfrentaba. Cierto es que no todos los días de trabajo son así y seguramente hay un progreso paulatino. Y a día de hoy, bueno, pues a base de formarte, de trabajar, y sobre todo yo ahora cuando voy a un accidente, cuando voy a un incendio en una vivienda, cuando voy a un acceso a una persona que puede encontrarse en mal estado o demás, lo que hago es generar expectativas. Es decir, el accidente, voy a pensar que me voy a encontrar muertos, voy a pensar que hay mucha gente implicada. Que no, voy quitando cosas
y voy disminuyendo el nivel de ansiedad o de estrés que te puedes encontrar. Igual en un incendio de vivienda no voy a encontrarme la puerta abierta, no voy a encontrarme gente dentro o fuera. Entonces, si vas generando expectativas y cuando llegas al incidente vas quitando cosas, la disminución de la ansiedad y del estrés disminuye y controlas mucho más la situación. Por lo menos yo es lo que uso. Y luego, bueno, a nivel de compañeros, el humor negro es algo que nos ayuda mucho. Cara al público no puedes tener ese humor, ¿de acuerdo? Pero a nivel interno sí que es cierto que nos ayuda bastante. A mí me encanta trabajar. O sea, me encanta que por mí que todos los días hubiese accidentes, incendios en viviendas, pero reconozco que el día que te vas y no ha pasado nada, te vas contento. AT, la mayor red de centros de formación profesional para el empleo, especializado en transporte, logística y seguridad vial. Nuestro reto, el empleo. Si al volante miras el móvil de vez en cuando, solo ves la carretera de vez en cuando. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. En Desguaces Cano compramos toda clase de vehículos en cualquier estado. Tramitamos al instante la baja de coches, motos, camiones y cualquier tipo de maquinaria de manera gratuita. Visita nuestra web donde encontrarás vehículos de ocasión y todo tipo de recambios. Desguaces Cano, 40 años a tu servicio. El cochecito leré me dijo anoche leré que si quería leré montar en coche leré, y yo le dije leré, no quiero coche leré, que me mareé. ¿Que no quiero coche? Eclipse Cross, Cross the Limit. Drive your ambition, Mitsubishi Motors. Hay muchos destinos que te están esperando estas vacaciones y no necesitas reserva. Así que si todavía no sabes cómo llegar a ellos, te lo contamos. La velocidad o las distracciones al volante son las formas más rápidas de venir a conocer cualquiera de estos sitios, pero hay muchas otras. Demasiados conductores pisan el acelerador para llegar a este lugar y no irse nunca más. Un gesto como girarte a mirar a los niños puede hacer que todos vengan aquí a pasar sus últimas vacaciones. Usar el teléfono mientras conduces puede traerte al hospital en la UBI móvil. Aunque tú ni te acordarás de cómo llegaste porque la magnitud del impacto te mantendrá inconsciente durante todo el camino. Y si te toca llegar a este destino, no vas a perderte. Una copa de más puede traerte de visita y hacer que te quedes una larga temporada cumpliendo una condena por delitos contra la seguridad vial. Ya ves, conducir de manera irresponsable es el camino para llegar a cualquiera de estos lugares. Estas vacaciones, asegúrate de no venir.